Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Ya pasó un tiempo desde que se liberó el primer teaser del reboot de HBO de Harry Potter. Es decir, que ya tuvimos algo de tiempo para ver qué nos ofrece la serie. Ya no estamos especulando. Aquí lo podemos ver, tal cual. Al menos una parte. Y si soy honesto, creo que la serie nunca, al menos para mí, va a lograr conectar como las películas. Pero fue una buena sorpresa todo lo que vimos. Soy un optimista precavido en este proceso. El tráiler me hizo sentir un poco mejor sobre algunas cosas, pero algo que no podemos ignorar es la decisión con respecto a Snape. Después del tráiler hice muchos videos analizándolo y señalando los detalles, y el comentario que siempre llegaba sin falta era que no mencioné al Snape negro. Algunos hasta me acusaron de evitarlo estratégicamente. No hablé de ello porque es algo obvio y ya hicimos muchos videos sobre el tema. Honestamente, se siente como dar vueltas en círculos. Durante toda esta etapa del reboot de HBO de Harry Potter, he dicho que no estoy de acuerdo con la decisión, pero tampoco es suficiente para que yo considere no verla. Simplemente así me siento. Es buen actor, pero no encaja con la descripción del libro. Para algunos, quizás sea suficiente para no ver la serie. Para otros no es un problema para nada, y para otros, como yo, definitivamente no es perfecto, pero tampoco es suficiente para considerar no ver la serie. Es una producción masiva con un presupuesto enorme y llena de talento que habla del universo ficticio, y que quiero tanto a esta saga que me dedico a esto, a hablar de ella en YouTube. Creo que sería tonto no darle una oportunidad, y ahora que llegó el tráiler y las cosas se ven mejores de lo que esperaba, es una buena noticia. Obviamente, hay mucha separación en el fandom en este momento, y es extraño porque creo que mucha de la atención negativa puede dividirse entre películas que se están subiendo al tren o quienes genuinamente están decepcionados de lo que está fracasando en cuanto a la fidelidad con el libro. Pero el mayor problema es que parece que no hay espacio para conversación. Todo termina en un bando contra el otro. Y la verdad es que muchas personas, la mayoría yo diría, están en medio. Sé que otros youtubers de Harry Potter ya han hablado de todo esto y sienten algo similar a lo que yo siento. Pero bueno, después de este monólogo sobre mis sentimientos sobre el tema, quiero que avancemos con el tema del video de hoy, y es si el que Snape sea negro cambia la historia o no. Al actor ya no lo van a cambiar. La serie ya está en producción, así que sigamos adelante y veamos qué cambia en realidad. La conclusión sencilla es que sí. El que Snape sea negro sí cambia la historia. Y yo en general estoy de acuerdo con eso, pero hay más al respecto. También hay mucha desinformación por ahí. Sí cambia la historia en el sentido de que introduce un potencial tono racial, pero al mismo tiempo algunas de las escenas que las personas señalan no han sido bien representadas en internet y no son tal cual como se dice. Aquí les voy a dar los hechos. Y antes de dárselos, recuerden que solo una fracción de ustedes se suscribe, así que si quieren ayudar al contenido y al canal, agradeceremos mucho que se suscriban. Lo primero que quiero resaltar es que hay una diferencia entre cambiar la historia y cambiar la forma en la que se percibe la historia. Si HBO se apega a los libros, y eso es algo que estoy asumiendo, no hay gran cambio. Snape hace todo lo que supuestamente debe hacer, la misma línea, mismas acciones, mismos motivos, mismo final. Desde un punto de vista literal, la historia no se convierte en algo diferente, pero no es eso lo que la gente tiene en mente. En lo que están pensando es en la presentación de la historia. Snape es uno de esos personajes donde la presentación importa muchísimo. No es solo un profesor en Hogwarts, es alguien frío, intimidante y espeluznante. Es injusto, es rudo, claramente ataca a algunos estudiantes. Durante la mayor parte de la serie se supone que no confíes en él. Eso es parte del personaje, y definitivamente hay muchos fans a favor de Snape, pero otros fans lo detestan totalmente. Cuando tomamos a un personaje así, uno que ya tiene una imagen muy negativa, y le cambiamos algo tan visualmente obvio como su etnia, tiene el potencial de cambiar cómo se perciben estas escenas. El mayor ejemplo es el de los merodeadores. James y Sirius molestan a Snape, y sí, este es quizá el argumento más fuerte, porque lo que vemos en los libros es algo duro. Snape es humillado, se burlan de él y constantemente es blanco de dos tipos que son más populares, más confiados y tienen mejores personalidades que él. Todo esto es verdad. También noté que una escena en particular se ha tergiversado en línea, y es el incidente que ocurre en el recuerdo de Snape. En este incidente, el detalle en particular al que se ha aferrado la gente es que James y Sirius lo cuelgan de un árbol.
Las implicaciones de que un Snape negro esté presente en este contexto son obvias, pero eso no es lo que pasa en el libro. La escena se lleva a cabo junto al lago donde hay otros estudiantes. Los merodeadores están aburridos durante un descanso entre clases y en lugar de pasar el tiempo de manera normal como cualquier otra persona razonable, deciden entretenerse al atacar a Snape, a quien vieron solo. Este momento es importante porque marca la culminación de años de molestias y humillación a manos de James y los merodeadores, pero también es un punto clave en la historia. Después de esto, Snape no solo se va herido, pierde la relación más importante de su vida, su amistad con Lily Evans. «Estoy aburrido», dijo Sirius. «Ojalá fuera luna llena». «Esto te animará, Canuto», dijo James. «Miren quién es». Sirius giró la cabeza. Se había quedado quieto, como un perro que ha olfateado un conejo. «Excelente», dijo suavemente. «Kehicus». Después de que se acercaron a Snape, él saca su varita para defenderse, y ahí es donde las cosas empiezan a salir mal. Harry se dio la vuelta para ver qué estaba viendo Sirius. Snape estaba de pie nuevamente y guardaba su prueba de timo en su mochila. Mientras salía de debajo de las sombras de los arbustos y se iba caminando por el pasto, Sirius y James se levantaron. Lupin y Colagusano se quedaron sentados. Remus continuaba con la vista fija en el libro, aunque sus ojos no se movían y una débil línea había aparecido entre sus cejas. Colagusano estaba observando a Sirius, James y Snape con una mirada de ávida anticipación en su rostro. «¿Todo bien, Kehicus?», preguntó James en voz alta. Snape reaccionó tan rápido que fue como si hubiera estado esperando un ataque. Tirando su mochila, hundió su mano dentro de su túnica y su varita estaba en mitad del aire cuando James gritó «¡Expelliarmus!». La varita de Snape salió volando unos 12 pies y cayó con un pequeño ruido en el pasto detrás de él. Y después de todo esto, las cosas se ponen aún peores. Después de una cantidad decente de burlas y ataques, Snape está en el aire, no en un árbol. James giró. Otro rayo de luz salió. Entonces Snape se encontró flotando de cabeza en el aire, su túnica cayendo sobre su cabeza para revelar sus flacas y pálidas piernas y un par de grises calzoncillos. Muchas personas de la pequeña multitud vitorearon. Sirius, James y Colagusano rugieron con risa. Lily, cuya furiosa expresión se había cambiado por un instante dando la impresión de que fuera a sonreír, ordenó: «Bájalo de ahí». Por supuesto. James agitó bruscamente su varita hacia arriba. Snape cayó en un arrugado montón sobre el suelo. Desenredándose de su túnica, se enderezó rápidamente. Varita preparada, pero Sirius exclamó: «Petrificus totalus». Y Snape se desplomó otra vez, tieso como una tabla. «¡Déjenlo en paz!», gritó Lily. Ahora tenía su varita fuera. James y Sirius la observaron con cautela. «Evans, no me obligues a hechizarte», pidió James seriamente. «Entonces quítale el hechizo». James suspiró profundamente, luego volteó hacia Snape y murmuró el contrahechizo. «Ahí lo tienes», declaró mientras Snape se ponía de pie otra vez. «Tienes suerte de que Evans haya estado aquí, Kehicus». Esto es lo que pasa en el libro, y odio a James Potter por ello. Incluso hice un video en el que hablé de qué terrible persona era. Pero, si bien esta escena es indudablemente horripilante en cuanto al bullying, hay varios elementos que le restan a la amplificación de los tonos raciales que señalaron algunas personas en internet. En primer lugar, la escena se desarrolla junto al lago, en el pasto. No hay un árbol, esto en los libros. En segundo lugar, James usa el Levicorpus. Es algo que la gente usaba. Sí, Snape lo inventó, pero Remus confirma que todos los demás lo usaban también. No es como que esto fuera algo simbólico en cuanto al ataque de James. No está eligiendo un hechizo por lo que representa. Lo usa porque es lo que todo mundo usaba en su época. Era popular, era conocido y llamó la atención. Eso no quiere decir que esté bien, pero sí importa cuando intentas entender qué es lo que está pasando en esta escena. Ahora, si Snape fuera negro en esta misma escena, la secuencia de eventos no cambia, pero visualmente sí altera cómo podría comunicarse la escena con algunas personas. En lugar de ver un conflicto entre estudiantes que ya se desagradan, algunos van a ver que dos populares Gryffindor van a humillar a alguien que es visiblemente diferente a ellos. La escena original no se escribió con eso en mente. Eso no impide que las personas la interpreten de esa forma. Y ese es el tipo de cosas a las que me refiero aquí. La escena por sí sola se mantiene, pero la forma en la que la podemos interpretar cambia dependiendo de cómo se represente. James no está escrito como un villano unidimensional, y Snape no es un niño inocente al que están molestando. Hay historia. Snape ya se sumergió en las artes oscuras, ya tiene sus problemas, y hay un odio mutuo entre él y James. Nuevamente, no estoy defendiendo a James, pero el contexto es importante aquí. Snape, de todas formas, es humillado y señalado. Pero no es algo tan simple como lo que dicen varias personas de que un estudiante popular blanco cuelga a un estudiante rechazado y negro de un árbol.
Lo siguiente que quiero decir es la falta de confianza de Harry en Snape, que es algo que ocurre de manera inmediata. Muchos de los memes en internet sugieren que Harry no confía en Snape desde que lo ve, solo por su tono de piel. Harry, que comenzaba a sentirse reconfortado y somnoliento, miró otra vez hacia la mesa alta. Hagrid bebía copiosamente de su copa. La profesora McGonagall hablaba con el profesor Dumbledore. El profesor Quirrell, con su absurdo turbante, conversaba con un profesor de grasiento pelo negro, nariz ganchuda y piel cetrina. Todo sucedió muy rápidamente. El profesor de nariz ganchuda miró por encima del turbante de Quirrell, directamente a los ojos de Harry, y un dolor agudo golpeó a Harry en la cicatriz de la frente. ¡Ay! Harry se llevó una mano a la cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó Percy. Nada. El dolor desapareció tan súbitamente como apareció. Era difícil olvidar la sensación que tuvo Harry cuando el profesor lo miró, una sensación que no le gustó en absoluto. ¿Quién es el que está hablando con el profesor Quirrell?, preguntó a Percy. ¿Ya conocías a Quirrell entonces? No es raro que parezca tan nervioso. Ese es el profesor Snape. Su materia es pociones, pero no le gusta. Todo el mundo sabe que quiere el puesto de Quirrell. Snape sabe muchísimo sobre las artes oscuras. Harry vigiló a Snape durante un rato, pero el profesor no volvió a mirarlo. Cuando ves esta parte de la historia, Harry no basa su opinión sobre Snape en cómo se ve. En primer lugar, siente dolor por su cicatriz. A lo largo de la serie, la cicatriz reacciona cuando está cerca de Voldemort, y en este momento Quirrell literalmente ya tiene a Voldemort en la parte de atrás de su cabeza. Solo coincidió que Snape lo vio directamente, de manera no muy amistosa, gracias a su historia con James, y en ese momento Harry sintió el dolor de Voldemort. Probablemente hizo alguna conexión entre que Snape lo viera y el dolor que sintió. Entonces, esta conclusión a la que llega Harry de que a Snape no le agrada a él, no es algo que llegue de la nada. También hay que considerar su personalidad. No es fácil acercarse a él, no es cálido, no sonríe, es rudo, intimidante y bastante desagradable. Hay razones específicas por las cuales no le agrada a Harry. Cuando se da su primera interacción, cuando Snape básicamente solo lo observa, no es sorprendente que Harry se vaya pensando, a este tipo no le caigo bien. Luego tenemos el Boggart de Neville. Esto también se comenta mucho, y honestamente es quizá el ejemplo más débil, pero de todas formas hablemos de ello. El mayor miedo de Neville es el profesor Snape. Ese es el chiste. Y el punto de esta escena es que aprende a dominar ese miedo y convertirlo en algo ridículo. Snape vestido como su abuela, todos se ríen y demás. ¿Podría esta escena interpretarse de manera diferente dependiendo de la representación de Snape? Sí, pero el que un actor negro interprete a Snape vuelve automáticamente a Neville a alguien que se asusta de los negros en general. Por supuesto que no. Neville le teme a Snape porque Snape es terrorífico. Desde la perspectiva de Neville, Snape representa constante humillación, presión y fracaso. Es el profesor que siempre lo señala, lo hace sentir incompetente y nunca le da la oportunidad de tener éxito. De ahí viene el miedo. Viene de la falta de confianza en sí mismo del mismo Neville y de la forma en la que Snape lo trata, claro. Y eso es algo que los libros dejan muy claro. Pensar en que el tema racial va a tener algo que ver aquí no tiene mucho sentido porque falta el contexto de la historia. El miedo es algo personal y específico y depende de las experiencias de Neville con Snape, no de algo más. Y esto se conecta con otro problema de las personas que hablan de este tema. Las personas están considerando momentos aislados, les quitan el contexto y los reinterpretan a través de otra mirada. Y cuando lo hacemos, podemos hacer que casi cualquier cosa sea exactamente lo que no es. No quiere decir que no podamos hablar del tema, pero sí hay que decir que si vamos a criticar algo, tenemos que basarnos en lo que está en el material original. ¿Cambiar la etnia de Snape afecta la historia? En el sentido literal, no como tal. Los eventos no cambian, las motivaciones no cambian, el resultado no cambia. ¿Pero afecta cómo se percibe la historia? Por supuesto que sí, al menos para algunas personas. Mucho de lo que se presenta en internet no se trata de lo que está escrito en los libros, sino de cómo algunas escenas pueden sentirse cuando se interpretan de manera distinta. Pero hay que considerar que algunas escenas como la de los merodeadores no son como muchos dicen. La desconfianza de Harry en Snape no se basa en su apariencia y el miedo de Neville está basado simplemente en que es alguien horrible con él. ¿Vivimos en un mundo perfecto con la decisión correcta en cuanto al elenco? No, pero esto es lo que hay. Y si no te gusta, está bien. Puedes pensar diferente y ver los libros y películas originales. Eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas, señor Potter.